Vamos a grabar entonces la sesión para los compañeros que no están presentes. Bueno, la semana pasada no tuvimos oportunidad de conversar mucho sobre la memoria obstinada. Estuvimos conversando de otras cosas más interesantes, pero bueno, vamos a aprovechar en esta sesión de mencionar algunas cosas de esa película y relacionarlas con la película que ustedes han visto esta semana, que es Nostalgia de la Luz. A propósito del título, es súper importante, forma parte también de los valores periodísticos, que cuando se están refiriendo a una película escriban bien el título. Entonces me encontré con algunos trabajos que hablaban de las nostalgias de la luz. ¿Ah? ¿Les suena esa película? Bueno, claramente no era el título de este documental. Eh, la nostalgia de la luz, nostalgias de la luz, las nostalgias de la luz. Bueno, es súper importante que cuando estén hablando de una obra y estén haciendo un análisis, al menos la citen bien, po. Entonces es súper importante anotar bien el título y ser consistente a lo largo del texto, porque ese tipo de imperfecciones hacen que uno pierda inmediatamente la credibilidad del texto que está leyendo. Entonces si uno dice, chuta, aquí este crítico ni siquiera sabe cómo se llama la película que está analizando, entonces, ¿qué credibilidad puede tener cualquier juicio valorativo o cualquier análisis que estés consignando en el texto si no eres capaz ni siquiera de anotar bien el nombre de la película? ¿No? Entonces, ese tipo de detalles que pueden parecer, digamos, triviales, cuando uno está haciendo una lectura de un texto crítico, se vuelven súper relevantes, porque le restan inmediatamente credibilidad a todo lo que viene después. Así que ojo con ese tipo de cosas. Otra cuestión interesante es que algunos se toman la libertad de tratar al director como si fuera un amigo, un compadre. Entonces dicen, Patricio hace en este documental, oye, o sea, no sé, a lo mejor es tu amigo, pero hay un asunto de respeto eh, y de distancia también. Pues si tú estás haciendo una crítica de una película de un compadre tuyo, pues tampoco va a tener mucha credibilidad porque hay que leerla como quien lee, digamos, una alabanza interesada, ¿no? Entonces también por una cuestión de distancia, conviene tratar al realizador con su nombre completo, pues Patricio Guzmán, o por el Claro. apellido, Guzmán. Guzmán Ah, realiza este documental, Patricio Guzmán realiza este documental, pero no Patricio ni Pato. O sea, ¿cómo tanta confianza? O sea, les pregunto, ¿les parece a ustedes haber leído en alguna parte un texto crítico que se refiere al autor por el nombre, así directamente? ¿Han visto algún texto crítico que se refiere a un autor eh, por por el nombre de familia? ¿Por cómo le dicen en su casa? No, pues. Hay una cuestión de respeto y de cortesía que implica que en el tratamiento de un autor uno tiene que, aunque lo conozca y aunque sea su amigo, marcar una distancia, porque finalmente lo que estás haciendo es criticando su obra. Y evidentemente si lo tratas con tanta familiaridad, uno puede como lector caer en la sospecha de que es una crítica interesada, po, hecha por un amigo, por un cercano. Pero aunque fuera así, igual molesta, digamos, tomarse la atribución de tratar, sobre todo cuando se trata de una personalidad como Patricio Guzmán, tratarla por su nombre, o peor, Pato. profe, como que eso es más como una entrevista, ¿no? Como después de que se hace una introducción y dice, ¿te puedo llamar Patricio? Así, por ejemplo. Y ahí cuando el director ya dice, Claro, sí, así durante la entrevista, pero sí. pero igual es una cuestión rara porque crea una falsa confianza. Se supone que cuando tú vas a hacer una entrevista vas a plantear situaciones críticas, pues si no estamos en la situación de esas entrevistas eh, mamonas donde el entrevistado contrata a un periodista para lucirse él, ¿no? Entonces ahí, claro, le puedes decir que te llame como quiera, pero tú le estás pagando. Pero en principio es la distancia, digamos, que tiene que haber, porque el periodista, digamos, no está al servicio del entrevistado, pues, está al servicio de la información, de la verdad, de otros valores. Y echarse, digamos, al hombro al entrevistado no le hace un gran favor a la búsqueda de una distancia,
y de una verdad. Así que, bueno, puede ser una cuestión de estilo. En una entrevista puede ser una cuestión de estilo finalmente, que tutees a tu entrevistado. Pero en un texto crítico, ese es el punto, en un texto crítico donde tú te tienes que situar en una posición relativamente neutral para poder valorar y ponderar una obra en función de sus valores y no de la familiaridad, cercanía o simpatía que tengas con el autor, es casi obligado a tratarlo por su nombre completo o su apellido, ¿no? Establece eso una distancia y una separación entre el crítico y el autor, entre el crítico y la obra, que implica que los juicios valorativos que va a emitir aparentemente no van a estar comprometidos por una relación de familiaridad, cercanía o afecto. Ese es todo el efecto, ¿no? Una entrevista no es una situación crítica. De hecho, se puede dar esa situación donde el propio realizador contrata a un periodista para que lo entreviste. Eso es muy usual, sobre todo en el mundo del espectáculo, ¿no? Y del showbiz, donde hay hordas de periodistas dispuestas a hacer cualquier cosa por conseguir una entrevista, y son entrevistas mamonas generalmente, ¿no? Que no buscan, digamos, la verdad, sino que buscan más bien el lucimiento del entrevistado. No es el caso entonces, pues ustedes tienen que situarse en el contexto de esta asignatura como crítico especialista, y ya con todo el background que tienen de haber visto y analizado muchos documentales, ustedes se pueden parar perfectamente frente a una película y ponderar, digamos, sus méritos o sus defectos. Y para eso van a tener que establecer también una distancia respecto de los realizadores. ¿Mm? Así, tan simple como eso, ¿no? Tienen que empezar a situarse desde esa posición y no ser unos periodistas ignorantes y mamones que van encontrando chori y bonito todo lo que se les cruza por delante. Eso es una postura también que todo periodista debe tratar de cautelar. En el fondo, el principal valor que tiene tú y tu trabajo es tu independencia de criterio, y eso se construye sobre la base de una trayectoria también. Nadie va a creer, digamos, en estos periodistas faranduleros que por conseguir una nota son capaces de vender hasta su madre. No creo que los hayamos formado para eso. ¿O sí? ¿Existe todavía Primer Plano, esos programas de farándula? Oh, yo no sé, profe. Yo por lo menos Nunca lo vi. yo recuerdo dos No personas que veo tele. hicieron práctica en esos programas, creo que se llamaba Primer Plano. Oh, yo lo siento antiguo, esos programas. Sí, no, claro. Son de hace unos, bueno, 5 o 6 años probablemente. Pero Pero, había, profe, hubo un a lo tiempo que que todos voy los es que programas había tenían. compañeros, colegas de esta escuela que querían hacer su práctica en esos programas de farándula, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer una cuestión que no se condice con la naturaleza de la formación que les damos, pero bueno, eso prueba que hay de todo también, ¿no? Pero es muy raro que alguien quiera hacer un periodismo de farándula. Es como tan, no sé, provinciano. Ay, es que quiero ir a conocer a los famosos de la tele. Ay, en fin. Bueno. Igual los famosos de Chile no valen tanto la pena. O sea, nada más callampa que el showbiz chileno, po. En cualquier lado los famosos tienen más glamour que acá. Bueno, compañeros, compañeras, ¿qué les pareció el documental de esta semana? Fuerte, ¿Ah? fuerte, diría la Fuerte. fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¿Quién era el que decía eso? Jerko Puchento. Profe, yo lloré mucho. Sí, algunos comentaban eso en sus análisis, que les había conmovido la fibra emotiva de algunos segmentos del documental, sí. Sobre todo cuando los familiares, o bueno, casi son puras mujeres en verdad que andan buscando en el desierto. Ahí Claro. sí que no, yo no, de hecho tuve que ponerle pausa a la película, al documental. Y como darme un break, me fui a hacer como una agüita y de ahí tuve que seguir mirándola. Claro.
Cuesta mucho ponerse en el lugar de esas madres, de esas esposas, de esas hermanas que buscan incansablemente los cuerpos de sus familiares, ¿no? Es muy difícil ponerse en esa situación, ¿no? Todos los que afortunadamente no pasamos por eso de tener un familiar desaparecido, piensen ustedes lo que significa no tener la certeza de que tu ser querido esté vivo o muerto, o las circunstancias de esa desaparición, y no tener un cuerpo, digamos, para hacer el ritual del luto, ¿no? Entonces cuesta mucho entender la perseverancia si es que uno no ha pasado por una situación parecida, ¿no? Por último, cuando se te muere un familiar y tienes tu luto, de alguna forma logras metabolizar esa circunstancia, ¿no? Pero en ausencia del cuerpo no hubo luto, no hubo funeral, pero tampoco hubo una explicación, ¿no? Y lo más triste es que todavía a 47 años de esos hechos, los responsables siguen sin decir qué pasó, ¿no? Sin dar la cara. Es decir, no hemos sido capaces como sociedad de ponernos de acuerdo y decirle a estas personas, ya, pues, está bueno, para lo que te queda de vida, ¿qué más da que te lleves ese secreto a la tumba? Confiesa, ¿dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos? Y eso es lo que la película plantea, ¿no? Esa búsqueda incansable de los familiares de los detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy siguen preguntando dónde están. Así que Profe, uno, claro, no puede hacer más que consolidar esa misma pregunta que se hace el realizador, ¿no? Los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. ¿Quién comentaba? Parece que escuché a alguien. sí, profe, a mí Javier. igual la escena que me chocó harto fue donde la hermana, que no me acuerdo cómo se llamaba, había encontrado solamente el pie de su hermano en un zapato y que Sí, había como prácticamente pasado horas con el pie de su, o sea, con el zapato de su hermano y como que fue el reencuentro para ella encontrar el pie de su hermano y fue como, no, fue súper chocante. También otra cifra que igual como que me chocó, de hecho la anoté por ahí, era que en la dictadura militar hubieron 30.000 personas torturadas y se estimaba que habían 30.000 personas torturadas más que no fueron nunca a denunciar o que nunca hablaron. claro. Así es, pues efectivamente la tortura para algunos se resolvió de una manera relativamente positiva, ¿no? Mirado desde el punto de vista de quienes fueron detenidos, torturados y hechos desaparecer, ¿no? Entonces, para una familia que ha visto desaparecer a un ser querido, el solo hecho de encontrar, aunque sea una vértebra, es al menos desde el punto de vista simbólico la confirmación de que no está vivo, la confirmación de que está muerto, y al menos un objeto para poder cerrar simbólicamente con el ritual del funeral ese paso por la vida, ¿no? Pero en otros casos ni siquiera tienes eso, ¿no? Ni siquiera hay un trozo de dedo ni una falange con la cual cerrar este ritual de confirmación de la muerte por una parte, eh, y el ritual del luto, ¿no? Entonces eso es lo terrible y eso es lo que da un poco de rabia, ¿no? Que todavía los responsables de esos crímenes estén vivos y sigan sin decir, digamos, dónde están, ¿no? Profe, Y algunos de ellos muriendo pasiblemente en una cárcel construida especialmente para ellos. Entonces, hay hartas cosas ahí sobre este tema que el documental nos hace volver a reflexionar, ¿no? Hay muchas preguntas que plantea y que como sociedad no somos capaces de dar una respuesta satisfactoria, ¿no? Qué clase de país se permite eso, ¿no? Que los torturadores, los asesinos estén disfrutando de su vejez con unas pensiones millonarias en unas cárceles de lujo, que no son cárceles, ¿no? Que son hogares de retiro para ancianos
violadores de derechos humanos, mientras el resto de los familiares de los detenidos desaparecidos malvive, digamos, con pensiones de gracia insignificantes, muchas de ellas. Bueno, en fin, hay muchos elementos que este documental nos permite volver a traer a la Profe, memoria. Sí, escucho. que otra cosa interesante que yo puedo notar es los personajes, ¿cierto? Estas personas dicen que dejaron de creer por la dictadura, y es como algo que igual se pudo ver en la memoria obstinada. Es como, de hecho, en la memoria obstinada, en la conversación que tienen los estudiantes, hay alguien que dice: yo dejé de creer por la dictadura. Y es como lo mismo que ahora podemos ver también Sí. en la nostalgia de la luz. Como que después de 13 años, ¿no? ¿Cuánto? Es como que siguen como en el mismo testimonio, en el fondo. Sí. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene mirar en perspectiva un conjunto de películas de un mismo autor es ver efectivamente cómo esos temas se vuelven recurrentes en su obra, ¿no? Y en el caso de este documental, Nostalgia de la Luz, es una mirada que vuelve sobre los mismos temas, pero ya con un tono, bueno, como ustedes mismos lo señalaban en sus textos, con un tono nostálgico, ¿no? Nostalgia de un proyecto de país, de un modelo de sociedad que, que desapareció y a todas luces no va a volver nunca más, ¿no? Esa es la nostalgia que de alguna forma transmiten estos documentales más recientes de Patricio Guzmán. Y allí donde él se preguntaba, por ejemplo, en La memoria obstinada sobre eh, esta suerte de amnesia colectiva en la que nos sumimos las generaciones más jóvenes que no vivimos directamente el proyecto de la Unidad Popular ni el gobierno del presidente Allende, que crecimos de alguna forma en esa dictadura, encapsulados en una narrativa que provenía de los medios de comunicación controlados por la censura del gobierno, de los planes de estudio que erradicaban cualquier mención a ese periodo histórico, eh, de las violaciones de los derechos humanos de forma sistemática durante ese periodo de la dictadura. Bueno, de los que crecimos en ese contexto, se nos cultivó esa suerte de amnesia, ¿no? Como cuando ha ocurrido así como un hecho muy traumático en una familia, y como que todos saben lo que ocurrió, pero nadie lo menciona, ¿no? Porque volver a nombrar solamente ese hecho traumático como que nos hace rememorar de nuevo el dolor y la tristeza que nos trajo ese trauma. Entonces, sobre esa base, como un mecanismo casi de sobrevivencia, el cuerpo olvida de manera casi automática ciertos episodios traumáticos porque es la única forma de poder seguir viviendo, ¿no? Si uno se queda también en el trauma, pues la posibilidad de una vida también se vuelve muy, muy incierta, ¿no? Entonces la reflexión de estos documentales es que un proceso de amnesia es distinto si es que ha sido asumido como una estrategia para superar el trauma, pero no como un procedimiento sistemático impuesto desde afuera, ¿ah? Como una estrategia para olvidar y dar vuelta a la página sin asumir responsabilidad y sin buscar a los culpables. Y eso es un poco lo que proponen los documentales de Patricio Guzmán, volver a dar vuelta a la página para revisar ese pasado reciente y de esa revisión realizar un aprendizaje que nos permita sanar y curar realmente las heridas que todavía permanecen abiertas, ¿no? Entonces son una suerte de documentales también terapéuticos en el sentido que ya desde la distancia de los hechos le permiten al realizador mirar con perspectiva y de una forma casi poética ese pasado y establecer, digamos, esas relaciones tan
tan abstracta que el documental propone, como esta relación entre el calcio de las estrellas y el calcio de los huesos enterrados en alguna parte de ese enorme desierto de Atacama. Entonces ya su vuelo escapa a la denuncia, escapa, digamos, a la materialidad de la contingencia histórica, y adquiere un vuelo más trascendental, ¿no? Yo creo que esa es la gran distancia que toma Patricio Guzmán entre Nostalgia de la Luz, La Memoria Obstinada y La Batalla de Chile, es también esa suerte de madurez resignada, donde él sigue dando vuelta en torno a los mismos tópicos que han marcado toda su obra, pero ya tomando también una distancia y con una madurez que le permite también a él poner las cosas en esa relación donde ya no tiene mucho sentido, digamos, encontrar culpables o responsables, ¿no? Sino que más bien aprender de esos traumas para poder construir una convivencia, sobre todo de cara a las futuras generaciones, ¿no? Por eso la importancia del documental como una forma de memoria colectiva que nos permite traer al presente los hechos del pasado y generar especialmente en las nuevas generaciones ese efecto de memoria colectiva compartida que de alguna forma fue interrumpida por estas intervenciones sistemáticas de nuestra memoria social que se aplicaron durante la dictadura y que fueron además reafirmadas y continuadas por los gobiernos de la transición democrática, ¿no? Entonces, hay ahí también una madurez del realizador que ustedes pueden ver en el sentido de que ya no está tan preocupado de buscar responsables o buscar las explicaciones, digamos, más concretas y directas, sino que reflexionar desde una madurez sobre lo que ese proceso significó en su vida, en su propia biografía, y por identificación en la de gran parte de las audiencias de estos documentales también. Y esa estrategia la prolonga hacia los siguientes documentales de esta trilogía. Como ustedes saben, Nostalgia de la Luz es la primera película de 3 que se dedica Patricio Guzmán a explorar las relaciones entre la geografía de nuestro territorio y nuestra historia y nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, en la próxima película, en El Botón de Nácar, si en esta le dedicaba al desierto, digamos, como escenario, esta segunda parte de su trilogía, El Botón de Nácar, transcurre en el mar, en el agua, ¿no? Y se pregunta si el mar tiene memoria, ¿qué historias nos contaría? Y comienza entonces un recorrido por los pueblos originarios, especialmente en el sur de Chile, que tenían esta relación tan especial con el mar, ¿no? Pueblos cazadores y recolectores que hacían de su vida nómade una relación muy estrecha con el mar. Y la masacre de la que fueron víctimas, ¿no? Entonces, si en Nostalgia de la Luz es capaz de establecer estos saltos cósmicos, digamos, vinculando la exploración del espacio más lejano que realizan los astrónomos con la búsqueda más terrenal y concreta que puede existir, que es la búsqueda de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los cuerpos de sus familiares en el desierto de Atacama. Aquí es capaz de saltar en el tiempo para mostrarlos las distintas formas de genocidio que nos hemos cometido entre nosotros mismos, ¿no? Porque finalmente la extinción de los pueblos originarios de la Patagonia fue realizada por chilenos, contratados por estancieros con capitales extranjeros, pero finalmente fue una masacre cometida por chilenos. Lo mismo la denominada pacificación de la Araucanía fue un ejército chileno en contra de nuestros pueblos originarios, en este caso los mapuches.
De manera que el botón de nácar es capaz de establecer también esos saltos históricos que culminan precisamente con el último genocidio cometido por el ejército, que fue el golpe de Estado de 1973, ¿no? Entonces, eso da cuenta de una madurez como realizador, ¿no? Que es capaz de tomar el documental como una cosa tan plástica, tan creativa, de manera que a pesar de estar trabajando con elementos históricos y de la realidad más concreta, es capaz de imponer su visión sobre esos materiales y establecer una visión de mundo tan poética. Apoyado en un guión que es capaz de vincular las temáticas más dispersas en un todo coherente, porque finalmente uno de los grandes valores que tienen estos documentales es el guión, que les da forma y estructura, ¿no? Y el efecto de la voz del propio realizador, que provoca también ese efecto de cercanía y ese tono también poético que traspasa a nosotros ese texto en la propia voz del realizador, con lo cual adquiere también un sentido de subjetividad y de reflexión mucho más profunda que si esta fuera una narración puesta en una voz en off de un locutor profesional, ¿no? Entonces también hay ahí un matiz en el énfasis que le otorga al documental el hecho de que su propio autor sea quien lo narra. Eso es muy interesante. En un tono de voz a ratos un tanto monocorde, si a ustedes les parece, ¿no? Pero que tiene también ese sentido de hacerlo de alguna forma casi un trance hipnótico, ¿ah? Como una suerte de mantra que el propio realizador se repite a sí mismo, ¿no? Y con un texto, por supuesto, también que tiene en algunos momentos alcances muy poéticos, en el sentido de que no es una narración, digamos, mundana o trivial que reitera los hechos que las imágenes y los testimonios ya nos han informado, sino que es un texto que adquiere de alguna forma autonomía por sí mismo y que tiene valor en tanto texto, incluso eventualmente independiente de las imágenes que lo acompañan. Javiera, sí, te veo que levantaste la mano. Te escuchamos. Profe, de hecho, con respecto a la música, lo googleé y es un dúo musical que también hizo la música de Machuca, de Violeta se fue a los cielos, del botón de nácar también, creo. Sí. Sí. Miranda y Tovar. Miranda y Tovar son dos músicos, compositores nacionales que tienen una larga trayectoria. Yo los conozco porque ellos eran los compositores de la música de los documentales de la serie Al Sur del Mundo. Cuando yo trabajaba allí del año 94 hasta el año 98, ellos hacían la música de esos documentales y a mí me correspondía de alguna forma hacer el nexo, ¿no? Yo tenía que llevar la película, digamos, el documental recién terminado al estudio de grabación, explicarle o transmitirle algunas informaciones orientativas a los compositores y dejarlos ahí con la película y con algunos antecedentes, y ellos hacían ese trabajo de musicalizar o componer un par de piezas originales que eran la música incidental de esos documentales. Entonces conozco de ese tiempo, conozco su trayectoria y he visto cómo han ido progresando, haciéndose, bueno, yo creo que a esta altura son los compositores más importantes en términos de las películas que han hecho y también muy interesantes en la propuesta, porque ellos, a diferencia de otros compositores que como que entregan así un conjunto de canciones, por decirlo de alguna forma, en realidad son piezas musicales que tienen distinto carácter. Hay muchos compositores que tienen así como una playlist y te la mandan y te dicen, ya, escoge la que quieras y yo te mando después el valor. ¿Cachai? Es una forma, digamos, y tú tomas, digamos, del repertorio que ellos te ofrecen la pieza que te parece que más encaja con tu película. Es una forma, digamos, de producir música a granel. Es más barato, por supuesto, porque no tiene la misma dedicación. Digamos, esos compositores están todo el día componiendo cosas y las van tirando a su playlist, y al que les interese algo, lo utiliza y paga, digamos, los derechos de uso por minuto. Es como vender, digamos, a granel. En cambio, estos otros tipos
se toman, digamos, el tiempo de entender de qué va la película. Por lo tanto, no trabajan así en cualquier proyecto, sino que ellos componen sobre la base de algo que ya está relativamente resuelto, ya sea una película o un documental. Entonces, esa clase de música es una música que se ajusta mucho más de manera específica a las necesidades del documental. Entonces, es muy distinto ponerle a una película La Macarena debajo a componer una música específicamente para esas escenas, ¿no? Porque entre otras cosas es muy difícil ajustar una canción que ya ha sido compuesta al ritmo de las imágenes. Entonces es mucho más interesante cuando tú tomas el ritmo de las imágenes y lo que la propia película te sugiere y compones una pieza musical específicamente para esa secuencia o esa escena, ¿no? Y esa es la pega que hacen Miranda y Tovar. Entonces eso los hace mucho más interesantes porque su compromiso creativo con las obras es mucho más intenso que el que solo te vende un track de su playlist. Y efectivamente la música, como tú lo señalas, es uno de los elementos interesantes de esta película, que le da de alguna forma también un tono y una cohesión. La música es una de las cosas que más inadvertidas pasa. Ahí es interesante que nos detengamos un poquito en esto porque es uno de los elementos retóricos más influyentes, pero el que menos advertido porque la música se cuela en nuestros oídos mientras estamos viendo y escuchando otras cosas, de manera que interviene en nuestro estado anímico sin que nosotros nos demos cuenta. Y de pronto una misma escena, tú te puedes dar cuenta que cambiándole la música cambia completamente el tono. Y una escena puede ser triste según el acompañamiento o alegre, ¿no? Entonces, la música tiene un poder manipulador tremendo en relación a los otros componentes visuales y sonoros de una película. Y al ser tan inconsciente su efecto, es tremendamente manipulador, porque tú no puedes reaccionar, ¿no? Frente a eso. Frente a una declaración, un testimonio, tú puedes tomar una posición y decir, no, está hablando puras tonteras. Eh, Frente a alguna imagen, tú puedes encontrarla bonita o fea, pero tienes alguna reacción, ¿no? Pero frente a la música, no. La música entra en tu cabeza y no eres capaz de controlar lo que provoca en ti. Ese es el punto. Entonces, al ser un elemento tan manipulador, muchos realizadores son muy cautelosos con el uso de la música, porque puede transformar completamente el sentido de una escena, ¿no? Y hay algunos realizadores que prescinden de la música. Pues dicen, no puedo yo traicionar a mis espectadores manipulándolos de esta manera tan vulgar, poniéndoles una música para hacerlos llorar. Entonces algunos realizadores dicen, yo nada con la música. Si hay música en mis películas es porque proviene de la escena y estaba allí y yo la filmé porque estaba así. Pero eso de ponerle música encima de una escena es una decisión bien jodida, ¿no? Porque incluso te puedes equivocar tú como realizador y pensar que le estás achuntando, digamos, al poner determinado tema o determinada canción. Y a veces el poder que tiene esa música es tan potente que te desvía completamente del tema, ¿no? De lo que estás hablando, de lo que estás mostrando. Entonces, el trabajo de musicalización dentro del documental y en general dentro de las películas es un trabajo súper delicado y la mayor parte del tiempo muy poco visible. Somos capaces de sentir, digamos, el impacto de la música, pero no reparamos conscientemente en él. Y ese efecto manipulador hace que la música sea uno de los elementos que menos atención le damos normalmente en un análisis. De hecho, en este informe me di cuenta que me parece que tú fuiste la única que reparó en la música. No hubo ningún otro que aludiera, ni de lejos así, de que había por ahí alguna música que provocaba algo en el tono o en el estado anímico del espectador. Así que muy buena observación, Javier. Bueno, ¿qué más? ¿Algo que les haya llamado la atención del punto de vista de la producción? Hay un salto en calidad que no tiene que ver con que las otras películas hayan sido distribuidas en VHS o degradadas por las copias en la compresión de Internet. Hay un salto cualitativo aquí en la imagen que se traduce también en una suerte de relevancia de las imágenes como elemento narrativo fundamental para este documental, ¿no? El hecho de que la temática sea el desierto también se presta mucho para el trabajo con imágenes, pero también aquellas que son obtenidas desde los telescopios, ¿no?
Entonces, a diferencia de otros documentales, bueno, para qué decir La Batalla de Chile, que es un tratamiento cuasi periodístico, ¿no? Es lo que hace un equipo de prensa a pie de calle. En La Memoria Obstinada también hay un intento de introducir otros elementos en el discurso, como la recreación de situaciones, es como cuando los escoltas de Allende recrean su trabajo custodiando un vehículo, ¿no? Esa es una metáfora visual muy, muy interesante, que es un elemento de ficcionalización que se introduce dentro del documental. Pero en general, La Memoria Obstinada es un documental bastante pobre en términos del desarrollo de las imágenes. Es correcto, digamos, es formal, están las entrevistas bien hechas, las imágenes a pie de calle están todas muy bien logradas, pero hay una diferencia, ustedes consideran conmigo que hay una diferencia muy grande entre este documental y toda la obra anterior, ¿no? No solamente por la cualidad técnica de la imagen, que muestra la diferencia entre filmar en cine y filmar en digital, ¿no? Está, bueno, el salto tecnológico es muy evidente. La Memoria Obstinada es de 1996, está hecha en cine, 16 milímetros, transferida después a video, pero esta otra película es del 2012, ¿no? Y bueno, estamos en el apogeo del cine digital, ¿no? Y ahí se muestra de alguna forma eh, la fascinación del realizador por este nuevo formato, ¿no? Que permite tanta flexibilidad en términos de herramientas de postproducción, poder incorporar distintas imágenes, poder trabajar sobre la imagen intensamente en postproducción para poder provocar efectos de color, de exposiciones múltiples. Es decir, hay una fascinación también por este nuevo dispositivo que es muy notable frente a las películas anteriores que eran bastante desprovistas, ¿no? O carentes de ese juego, de la imagen. Se presta entonces el tema para esa exploración de lo visual y lo van a ver de manera todavía más enfatizada en El Botón de Nácar, que es la película que tenemos que ver esta semana, ¿no? Hay una serie de imágenes que incluyen también el uso de recreaciones. Eh, Hay una imagen que recrea, digamos, el viaje en canoa de una familia Selknam, que es uno de los momentos más epifánicos, ¿no? Porque en medio de un relato muy poético vemos aparecer de la nada sobre el agua una imagen de una canoa con una familia en ella. En fin, se van a dar cuenta, digamos, que hay un uso creativo de la imagen que marca también la diferencia respecto de los trabajos anteriores que tenían un estilo mucho más de urgencia, de urgencia periodística, ¿no? De un registro hecho así como muy sobre la marcha, muy presa de las circunstancias, ¿no? Al calor, digamos, de los hechos, no había mucho espacio para las licencias estéticas. Y por lo tanto aquí se nota un documental también en cierto sentido más reposado, hecho no solamente con más tiempo. Cada una de estas películas ha sido filmada en un periodo de 4 años, es decir, entre Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar van 4 años, que van desde el 2011 al 2015, y entre El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños van otros 4 o 5 años. Entonces se dan cuenta ustedes ahí el reposo con que Patricio Guzmán se toma sus producciones, ¿no? Lo que implica no solamente un largo periodo de reflexión que se expresa en este guión tan bien articulado que es capaz de transitar en estos distintos niveles, desde lo esotérico, poético, hasta lo físico, histórico, ¿no? Y con una soltura y una fluidez que sorprende, ¿no? Es difícil encontrar documentales que son capaces de saltar, digamos, de tema en tema sin que el espectador se pierda, ¿no? O manteniendo esa coherencia narrativa que hace que parezca las relaciones todas muy lógicas y muy justificadas, digamos, dentro del mismo documental. Pues eso también es muy notorio en El Botón de Nácar, la hilación de tiempos históricos, ¿eh? Sobre el concepto del daño que como sociedad nos hemos autoinfligido de manera sistemática desde tiempos históricos.
como una forma de explorar también esta capacidad histórica que tenemos como pueblo de infligirnos sistemáticamente dolor a nosotros mismos, ¿no? Ese es el gran tema de la película. Así que con esta película vamos a cerrar, digamos, el ciclo que hemos dedicado a Patricio Guzmán, no sin antes, por supuesto, recomendarles que en la medida que puedan, intenten ver también, absolutamente, digamos, fuera del repertorio y de manera muy libre, La Cordillera de los Sueños, que acaba de ser también elegida como la película que va a representar al cine chileno en el Festival de Cine de San Sebastián. Lo que es también, digamos, un reconocimiento a la trayectoria de Patricio Guzmán en un momento en que ya, bueno, está para recibir honores nomás, ¿no? Y a este ritmo probablemente tampoco es que le queden muchas películas por hacer. Yo siento que también con esta trilogía de alguna forma él cierra también su relación con estos documentales sobre la historia chilena reciente. Me resulta difícil, digamos, imaginar que pueda hacer otro documental después de haber hecho esta trilogía de documentales. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver si nos sorprende en algún momento. Ya, la Javiera dice que hace unos años vio El botón de nácar y también lloró mucho. Bueno, sí, es que las temáticas que aborda son precisamente para llorar, pero en un segundo momento son para reflexionar efectivamente cuál es nuestra constitución, nuestra idiosincrasia, que nos lleva a que sistemáticamente cada cierto tiempo seamos capaces de caer en esta, ay, ¿cómo decirlo? En esta capacidad de autoinfligirnos tanto daño y tanto dolor, ¿no? Esa es como la reflexión de fondo que uno se tiene que hacer. ¿Qué pasa en nuestra constitución histórica como pueblo y como cultura que nos lleva a cometer los mismos errores cada cierto tiempo? Bien, pero bueno, no nos deprimamos, ya cerramos el ciclo de documentales de revisión histórica y a partir de la semana de vuelta del receso vamos a poder explorar algunos documentales contemporáneos que transitan por otros temas. Así que para felicidad de Javiera va a poder guardar sus lágrimas para ocasiones más importantes y necesarias. Así que a partir de la vuelta del receso, yo creo que vamos a tener ahí oportunidad de ver una diversidad de documentales que escapan ya a la temática vinculada directamente con los hechos ocurridos a partir del golpe militar, y vamos a poder explorar también otras temáticas también más contingentes, en el sentido que son documentales que hablan de nuestra contemporaneidad sobre fenómenos sociales y culturales más contingentes. Eso, queridos, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta antes de cerrar la sesión. Tenemos todavía un par de minutos antes de despedirnos. ¿Nada más? No, profe, nada. Fantástico. Bueno, como siempre espero entonces, en la medida de lo posible, ya a esta altura les digo, solamente como una recomendación, si se quieren tomar la semana de vacaciones, yo feliz. Así que háganme sus envíos de los análisis entre domingo y lunes para que queden libres de responsabilidades. Y nos volvemos a encontrar entonces la semana subsiguiente, porque la próxima semana, recuerden ustedes que es semana de descanso. Así que espero poder hacer efectivo también mi receso y disfrutar de unas pequeñas vacaciones antes de abordar el final del semestre, porque además se me viene con el regalo de un curso de fotografía, así que espero ahí también tener algunas cosas entretenidas que hacer con ustedes. Bueno, queridos, queridas, gracias por la compañía, como siempre. Les quedo de enviar entonces sus calificaciones actualizadas a través de Cibeduc.
para que le comenten también a sus compañeritos que allí también van a poder encontrar el registro de esta sesión. Eso. Así Gracias, que estén muy profe. bien, que tengan una linda Gracias, semana profe. y un Igual. mejor receso. Que esté bien, profe. Nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos. Chau, Chao, chau. profe. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.